Los días miércoles los tenemos designados, reservados para las enfermedades poco frecuentes, antes llamadas enfermedades raras. Cada día, cada miércoles, los amigos de ALAPA nos presentan alguna patología para poder charlarlas en comunidad, conocerlas y que ustedes sepan de que si tienen esta situación en casa, no están solos. Hay un montón de personas en el país que buscan acompañarlos, que buscan pasar algún número de un profesional especializado para que el pasar de esta patología sea de la mejor manera posible. Vamos a saludarla a ella, que ya está conectada con nosotros. Es Catalina Cislagui, es mamá de Agustín, porque hoy vamos a hablar del síndrome Phelan-McDermid. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Nuestra Salud. Estás muteada, Carolina, a ver si nos puedes desmutear el micrófono. Y Perdón, así arranco yo. Está todo bien, no te preocupes, Cata. Acá bueno, estoy. Muchísimas gracias porque sabemos que estás en pleno horario de almuerzo ahí con Agustín, así que muchas gracias por este tiempito para poder hablar con nosotros. Y como lo charlábamos temprano, queremos arrancar por lo básico. ¿De qué se trata este síndrome? Bueno, les cuento, el síndrome se trata de una afección que tienen estos niños en el cromosoma 22. Es una alteración genética que puede haber una mutación o una deleción, ¿sí? Es decir, una pérdida de material genético del brazo largo del cromosoma 22. Esto lo que trae es distintos tipos de sintomatología, también depende qué zona de ese gen se perdió y qué cantidad, ¿sí?, de material genético se perdió. El gen afectado se llama JANK3, que está en el cromosoma 22, y bueno, y dependiendo esto de la ubicación, de la cantidad de material, los síntomas que tienen estos niños. En tu caso particular, Catalina, ¿cómo fue el proceso para la detección? Bueno, particular, porque bien lo aclarabas vos, esto se necesita hacer un estudio genético para poder determinar que se tiene este síndrome. ¿Cómo fue el proceso hasta dar con el diagnóstico correcto con Agustín? Bueno, ese es el tema difícil, ¿no? Llegar al diagnóstico es un camino que para muchas familias es muy largo. En nuestro caso en particular, Agustín, dentro de la panza, en el scan fetal, había una malformación del riñón. Por eso es que como hubo un hallazgo ya prenatal, me mandaron a hacer una punción en el embarazo que dio como resultado un cromosoma 22 en anillo. Bueno, hubo complicaciones en el embarazo, hubo un seguimiento muy de cerca. A mí he tenido reuniones con genetistas antes de que naciera y de hecho lo esperaban en donde nació. Tuve reuniones prenatales para que estén preparados para ver qué nacía, ¿sí? Podía tener un montón de cosas. Fue bastante angustiante el último tramo del embarazo. Y cuando nació, estuvo bajo la lupa bastante tiempo. Como ya sabíamos que había una alteración genética, él por suerte arrancó terapias muy tempranamente. Pero recién el diagnóstico del síndrome, porque hasta los 6 años Agustín era un cromosoma 22 en anillo. Hasta ahí era el diagnóstico que teníamos. Recuerdo que la genetista que vimos al año, ya de nacido Agustín, nosotros queríamos saber más, saber qué tenía afectado a nivel genético. Nos decía, chicos, es lo mismo, a ver, las terapias o el tratamiento va a ser el mismo, va a ser estimulación, como ¿para qué quieren saber el diagnóstico? En ese momento, con todo lo que teníamos encima, bueno, arrancamos las terapias y demás. Pero después nosotros como papás estuvimos investigando. Recuerdo haber visto una charla TED donde sí, de una comediante. Sí, una comediante española. Sí. Ella presenta el síndrome y habla de su hija. Y cuando habla de su hija y yo la escucho, se me pone la piel de gallina, pero empezó a describir a mi hijo. O sea, ella hablaba del síndrome de Phelan-McDermid, de una afección en el cromosoma 22, y yo dije, obvio, Agustín tiene esto. Y recién ahí, a los 6 años, fuimos nosotros a la genetista a pedirle que le haga un microarray o una secuenciación del ADN para ver si efectivamente
él había perdido el JAK3. Así que recién a los 6 nos confirman el diagnóstico de Phelan-McDermid. Ese fue el camino nuestro, ¿sí? Muchos otros papás con los que hoy estamos agrupándonos, en general el diagnóstico que tienen inicial es autismo, Sí. Retraso en el desarrollo. Muchos médicos dicen, espera, mamá, papá, ya va a hablar a su tiempo. Y los padres saben que algo no está bien, en su hijo. Y bueno, y termina siendo un pedido de los padres de buscar un poco más y llegar al estudio genético, pero no es fácil. Catalina, permitime interrumpirte un segundo y preguntarte que esto, por lo que estuve leyendo e informándome sobre este síndrome, sí es muy importante poder hacer la determinación genética por el tipo de acompañamiento que se necesita cuando tenés. Vos lo decías al principio, muchos de estos chicos son diagnosticados solo con TEA, con el trastorno del espectro autista, pero si hay una cuestión genética de por medio acompañado a este diagnóstico del TEA, tener la respuesta del diagnóstico preciso puede cambiar la vida de este chico por la cantidad de profesionales que se pueden sumar o quitar a su vida, el acompañamiento de estimulación. Y me parece fundamental esto último que vos decías, de que los padres no nos tenemos que quedar quietos con esto y saber, por más que nos digan los profesionales de la salud, ¿qué importa el diagnóstico? Porque el tratamiento es el mismo. No, tenemos que tener una respuesta para saber exactamente qué hacer y cómo acompañar a nuestros hijos. ¿Esto vos lo sentiste así también? Mirá, el síndrome abarca muchísimo más que el autismo. Sí. Y realmente para mí fue súper importante saber el diagnóstico, porque es cierto que uno encara las terapias distinto, hay una lista de profesionales que hay que visitar, hay que controlar su parte renal, su parte cardíaca, hemos tenido neumonólogos porque estos niños suelen tener hipotonía muscular, entonces cuando son bebés, en cuanto tienen un moco, no lo logran sacar, terminan con bronquiolitis, con neumonías. Hay que hacer un seguimiento del cerebro con neurólogos. Y las terapias, por ejemplo, a nosotros nos pasó que hay muchas cosas que no funcionaban, ¿sí? Y lo que sí encontramos que funciona, ellos aprenden en general por repetición. Las terapias cognitivo-conductual, el TCC, es una de las terapias que más nos ayuda a que aprendan porque repiten y de esa manera aprenden. Hay que estimularlos en lo motriz, hay que estimularlos con TO, con psicomotricidad, con fonobiología, porque lo que ellos tampoco tienen es lenguaje. Entonces la comunicación es bastante difícil y el hecho de tener ayuda en la parte de cómo comunicarnos, de usar pictogramas, de señalizar, nada. La verdad que a mí me cambió un montón. De hecho, lo más importante y lo lindo fue encontrar a otras familias. Eso fue la mayor contención que pudimos tener, porque vos vas al médico y el médico googlea el síndrome. O sea, de verdad sentís que no sabe qué hacer con tu hijo. Y cuando nos encontramos con un grupo de padres que ahora nos estamos uniendo y estamos tratando de formar una asociación de Phelan-McDermid, que acá en Argentina no hay, empezás a escuchar la experiencia de los demás. Y es la experiencia de los más grandes los que nos sirven a los más pequeños, ¿sí? De cómo manejar esto, de a qué profesional ver, de qué neurólogo entiende más el síndrome nada, nos ayudamos muchísimo más entre nosotros y eso fue gracias a tener el diagnóstico también, poder reunirnos. Cata, agradecemos muchísimo tu tiempo, el espacio, nos quedaríamos hablando un montón más, pero tenemos que continuar con los otros invitados. Como siempre, nuestra salud a disposición de todos ustedes. Agradecemos nuevamente a la gente de ALAPA que nos brinda esta red de contactos para que, así como te pasó a vos, escuchando una charla TED, ojalá alguna vez viendo este programa alguien diga, mirá, yo siento que en casa me está pasando esto, tengo a mi hijo, mi hermano, mi mamá, con alguna de las tantísimas patologías de enfermedades poco frecuentes que hay, y bueno, por lo menos nuestro compromiso como medio de comunicación es hablar
de lo que, por lo menos en la charla, en lo comunicacional, deje de ser poco frecuente. Así que muchas gracias por tu tiempo y un saludo grande, Agustín. Gracias a ustedes por esta posibilidad para llegar a más personas y que puedan realmente, si ven algo en sus hijos que no está bien, seguir investigando a ver qué tiene. Gracias, Catalina, muy amable. Gracias. La escuchábamos a ella, a Catalina, mamá de Agustín. Hoy conocíamos el síndrome Phelan-McDermid. Esta enfermedad poco frecuente, ustedes lo escuchaban, a veces relacionada solamente con el TEA, el trastorno del espectro autista, pero que tiene muchísimo más para acompañar desde la parte médica, desde lo que significan las terapias ocupacionales, así que nunca se queden con la intriga, siempre consulten la cantidad de veces que sean necesarias.